Nosotros vamos a hablar sobre el agua en el suelo. El grupo está conformado por Silvana y Rivera, Hender Cárdenas, Yesid Zanabria y quien les habla, Valentina Rojas. Bueno, estas son las temáticas que vamos a tratar durante la presentación. Bueno, en cuanto al origen, el agua procede de la atmósfera en forma de lluvia, nieve, granizo o humedad atmosférica. Otras fuentes son infiltraciones laterales, ascenso desde capas freáticas, entre otras. Las soluciones del suelo proceden de alteraciones de los minerales y de materia orgánica. El agua puede existir en todas sus fases, líquida, sólida y gaseosa. En cuanto al agua líquida, esta puede aparecer como agua higrocóspica, capilar o gravitacional. El agua higrocóspica y capilar están sostenidas por fuerzas moleculares en delgadas películas alrededor de las partículas del suelo. Entonces, entre más seco está el suelo, menores los intersticios entre las partículas, más fuertes son las fuerzas que sostienen esta agua. Listo, entonces en cuanto a los tipos, como ya los nombraba, está el agua higrocóspica, capilar y gravitacional. La primera, la higrocóspica, es la fracción del agua absorbida directamente de la humedad del aire. Esta se dispone sobre las partículas del terreno en una capa de 15 a 20 moléculas de espesor y se adhiere a la partícula por adhesión superficial. En cuanto al agua capilar, esta fracción de agua es utilizable por las plantas y aparece cuando hay más agua disponible para llenar los espacios entre partículas del suelo, pero de una manera discontinua. En cuanto al agua gravitacional, es la fracción del agua que ocupa los macroporos del suelo, saturándolos o no. Esta fracción de agua en el suelo se mueve impulsada por fuerza de gravedad, la cual se desplaza hacia abajo. Listo. El agua ejerce importantes acciones tanto para la formación del suelo como desde el punto de la fertilidad. En la fase líquida circula a través del espacio poroso, queda retenida en los huecos del suelo y está en constante competencia con la fase gaseosa. Los cambios climáticos estacionales y concretamente las precipitaciones atmosféricas hacen variar los porcentajes de cada fase en cada momento. La fase líquida del suelo está constituida por agua y las soluciones del suelo. Listo, entonces tenemos la clasificación. Esta clasificación se da desde el punto de vista físico y desde el punto de vista agronómico. Como les nombraba anteriormente, está el agua higrocóspica, que es el agua absorbida directamente de la humedad atmosférica, el agua capilar contenida en los tubos capilares del suelo, y esta se clasifica en dos, las cuales son la absorbible, la no absorbible y la absorbible. Entonces, en cuanto al absorbible, se introduce en los tubos capilares y está muy fuertemente retenida y las plantas no la absorben. En cuanto al absorbible, es la que se encuentra en tubos capilares de 0,2 a 8 micrones y esta es absorbible por las plantas, por lo cual es útil para la vegetación y constituye la reserva durante los periodos secos. Y por último, tenemos el agua gravitatoria, que se clasifica en dos, que es de flujo lento y de flujo rápido. Agronómico encontramos la capacidad máxima, capacidad de retención, capacidad de campo, punto de ruptura del lazo capilar y punto de higroscopicidad. Entonces, en el capacidad máxima es el contenido hídrico equivalente a todos los poros saturados de agua. La porosidad total del suelo es igual al volumen total de agua en el suelo. Cabe resaltar que no hay fase gaseosa. En la capacidad de retención es la capacidad máxima de agua que puede retener el suelo. Se produce después de las precipitaciones atmosféricas cuando el agua gravitatoria ha percolado. Cabe resaltar que en este proceso se produce pérdidas por evaporación, absorción de las plantas, entre otras. Capacidad de campo. Es la capacidad de agua que puede tener un suelo cuando se pierde el agua gravitatoria de flujo rápido. La fuerza de retención del agua varía por cada suelo, pero se admite generalmente la fuerza de succión de 1/3 de atmósfera y corresponde a poros menor de 30 micras. Punto de ruptura del lazo capilar. A medida que el suelo continúa perdiendo humedad por evaporación y consumo de los vegetales,
La película de agua que está absorbida a las partículas y agregados se adelgaza cada vez más y en consecuencia el agua es cada vez retenida con mayor fuerza. Puntos de higroscopicidad. El agua que el suelo toma del aire húmedo está retenida a tensiones mayores de a 30 atmósferas. Entonces, distribución en el agua. La distribución vertical idealiza de las zonas de humedad en el suelo asumiendo una porción de terreno permeable homogénea e isotrópica sobre el manto horizontal impermeable y considerando una única fuente de entrada de agua. Entonces, encontramos las siguientes zonas que son la zona de vaporización, zona de retención, zona saturada y franja capilar. Entonces, en la zona de vaporización, esta comienza desde la superficie del terreno, se extiende hacia abajo acompañando la capa de las raíces de las plantas. Está sometida a alteraciones del suelo y en ella se realiza la evapotranspiración. Normalmente en esta zona se encuentra en estado no saturado. Durante el periodo de lluvia, esta zona puede volverse saturada. La zona de retención. El volumen de agua es igual al coeficiente de retención específico y el peso del agua es igual a la capacidad de campo. El agua de esta zona no presenta ningún vínculo hidráulico con las capas inferiores. Es una zona de conexión con la región usualmente saturada del sistema tierra-roca. Franja capilar. Esta zona yace por encima de las capas bajas saturadas. Su nombre proviene de la existencia del agua que asciende debido a las fuerzas capilares. La capilaridad es la función del tipo del sistema tierra-roca. La columna de agua ascendente puede ser una fracción de 1,00 metros para arenas, hasta decenas de metros de arcillas finas. La posición de la franja capilar se ve afectada por fluctuaciones de capa acuífera, pero no su potencia. Zona saturada. Bueno, se denomina también acuífero libre o freático. La presión del agua es igual a la presión atmosférica. Todos los espacios vacíos están ocupados enteramente por agua. El coeficiente de saturación alcanza el 100%. De esta zona puede extraerse agua mediante el uso de métodos convencionales. Capacidad de campo y punto de marchitez permanente. De las primeras clasificaciones del agua del suelo surgieron dos conceptos de aplicación práctica que son la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. La capacidad de campo se le puede definir como el contenido hídrico del suelo luego de que el mismo haya sido saturado por la lluvia o por el riego y se haya vuelto más lenta la percolación del agua gravitatoria. Esta situación se produce normalmente entre 1 a 3 días
En esta condición, no existe la evaporación ni consumo por plantas. Como el movimiento del agua es lento, no varía apreciablemente. Se considera que es el punto superior de la retención de agua por el suelo. El punto de marchitez permanente. En el contenido hídrico del suelo, en el que las plantas se marchitan y ya no pueden recuperarse al agregar más agua, representa el límite inferior del contenido de agua en el suelo por las plantas que lo absorben. Para las plantas más comunes, el agua retenida por succión o matriz en promedio es de 15 bares. Es importante destacar que a varios vegetales que permiten la marchitez presentan hasta 66 bares. Me fui. El agua subterránea. Los reservorios de agua subterránea explotables se denominan acuíferos. Una formación saturada de este tipo es explotable si puede entregar considerablemente una cantidad de agua relativa y una facilidad de costos razonables. Los acuíferos confinados no tienen una superficie libre. Los hechos de confinamiento pueden ser completamente impermeables o de lluvias ácidas. Luego de perforar un pozo que penetra acuíferos confinados, el agua se eleva hasta el cuarto nivel. Si una formación de suelo y roca es un acuífero, depende fundamentalmente de sus orígenes glaciales, lo que nos dice la historia. Los sedimentos no consolidados son generalmente los mayores acuíferos. Estos depósitos son usualmente de origen fluvial o de origen glacial. A la calidad del agua se refiere a la temperatura del agua, la cantidad de sólidos disueltos y la ausencia de contaminantes tóxicos y biológicos. El agua con un alto contenido de sustancias disueltas y en presencia de químicos debido a la alteración de sustancias en el suelo puede tener un sabor amargo y se denomina generalmente agua dura. Mientras el nivel de salinidad es la preocupación más importante, existen otros sólidos disueltos presentes en el agua subterránea que pueden provocar problemas. El agua dura causa problemas de incrustaciones calcáreas en los calentadores de agua y tubería y hace que el jabón sea difícil de eliminar. En algunas aguas subterráneas puede existir altos niveles de hierro. El hierro puede darle color al agua y manchar la ropa. El hierro en muchos procesos de fabricación es indeseable. Y por último, en cuanto a los sulfatos, el agua puede dejar un sabor amargo y puede tener efecto laxante. Que contiene y su capacidad para actuar como filtro. También se contamina el agua almacenada en el suelo y el agua subterránea, provocando un desequilibrio de sus nutrientes. Los contaminantes en el suelo, aguas subterráneas y en la cadena alimentaria pueden causar diversas enfermedades y una excesiva mortalidad en la población, desde efectos agudos a corto plazo, como intoxicaciones o diarrea, hasta otras crónicas a largo plazo, como el cáncer. Contaminación por agua residual. La presencia de organismos patógenos provenientes en su mayoría del tracto intestinal hace que estas aguas sean consideradas como extremadamente peligrosas, sobre todo al ser descargadas en la superficie de la tierra, subsuelo o en cuerpos de agua. Contaminación por lluvia ácida. La lluvia ácida que empapa el suelo puede disolver los nutrientes tales como el magnesio y el calcio, que los árboles necesitan para mantenerse sanos. La lluvia ácida también permite que el aluminio se escape al suelo, lo cual hace difícil que los árboles puedan absorber agua. Contaminación por minería. Contaminación del agua y suelo producto de los residuos de relaves mineros. Dichas actividades mineras es imposible la degradación de los desechos provenientes de los relaves, los mismos que contaminan los suelos, aguas superficiales y subterráneas. Esta contaminación provoca la presencia de elementos minerales y metaloides que originan perturbaciones en los modos de vida de las poblaciones humanas. Muchas gracias.